Bien, vamos a iniciar. El tema de esta clase, pues, es uno de los que son como más complejos porque hay una cantidad mayor de ejemplos con respecto a otras civilizaciones que se les ha mostrado o de otras culturas. Cuando ya comenzamos a Grecia, ya hay un poco más de aspectos que hay que ver más a detalle para poder entender la producción artística. Entonces, hay cosas también contextuales que hay que entender, el contexto espacial y el contexto temporal, pero bueno, lo social, económico, político, lo religioso también, porque todo eso influye en la construcción de las obras artísticas. Entonces, esos de esos temas que hay que ir un poquito más despacio. Roma comienza en la edad antigua, dentro del periodo que se llama clásico, y finaliza en la Edad Media, al inicio justamente de ella, en el occidente de, ¿cómo se llama? Del imperio, o sea, el imperio romano que se va a dividir en dos al final. Así es que pues por acá vamos a comenzar. Iniciamos con eh, la leyenda. Según la tradición, es en esta región, pues en esos pueblos, que se construye una leyenda a través de la cual se dice que los fundadores de la ciudad de Roma fueron unos gemelos. Estos par de gemelos eran este, como herederos de un trono que lo había tomado un usurpador, que era un tío de ellos. Se supone que la madre de ellos era una mortal y el padre de ellos era Marte, el dios de la guerra, el mismo dios Ares. Eh, Ella se suponía que no debería de quedar embarazada, puesto que era la legítima línea, ¿cómo se dice?, de sucesión en el trono, ¿verdad? Entonces, se supone que ella no debería de quedar embarazada. Entonces, pues así sucedió. Y al nacer los niños, la idea era que los mataran. Aquí es donde la historia tiene varias versiones. Una de esas versiones es que ella toma a los niños, los pone eh, en una cesta y los lanza a un río. Y ahí, cuando llegan cerca de la orilla o a la orilla, es donde una loba los ve y la loba los toma, los lleva a su cueva y ahí los cría como sus cachorros. Según otra versión, pues le son arrebatados los hijos a su madre y son llevados al bosque para ser asesinados, pero el, la persona que nombraron para hacerlo, pues no tuvo, digamos, el corazón para matar a los niños y los dejó simplemente abandonados para que la naturaleza pues se encargara de ellos. Ahí es donde, otra vez coincide con la otra, los encuentra una loba, los toma como sus cachorros y los cría. Hasta que, bueno, un poquito grandecitos los encuentran unos campesinos y estos los van a criar ya como humanos, como, como personas, y ellos pues ya grandes les cuentan la historia de su linaje y entonces van a donde el usurpador pues y lo derrotan y toman el control digamos, del reino. Ellos quieren fundar una nueva ciudad, que sea la nueva capital, y no se ponen de acuerdo en qué lugar lo van a hacer. Entonces cada uno pone su propia ciudad. Pero la regla es que ninguno de los dos pues se acerque donde el otro, o sea, ellos se quedan como enemigos. Ahí es donde Remo, que no está de acuerdo en el lugar donde se estaba fundando Roma, va a reclamarle a su hermano y su hermano pues lo mata. Entonces Rómulo mata a Remo y ahí es donde Rómulo sería el primer rey de la antigua Roma. Eso, según en las leyendas, sucedió alrededor del año 753 antes de Cristo. Es la fecha que se coloca eh, acá. Esa sería la historia. La loba se llama Luperca o la loba capitolina. ¿Se acuerdan que les mostraba el tema del arte etrusco? Que en la versión original de esta loba es etrusca, pero los niños fueron agregados para darle sentido a la leyenda. Entonces, ese sería como el origen mítico
de Roma. Hay más todavía alrededor de eso porque se dice también que todos estos pueblos de donde descienden Rómulo y Remo, y especialmente Rómulo y Remo son eh, de la línea del linaje de Eneas, y Eneas es uno de los sobrevivientes de la guerra de Troya. Entonces, ¿qué es lo que se justifica a nivel literario acá y a nivel de la leyenda? Que como los aqueos, o sea, los griegos derrotaron a los troyanos y los sobrevivientes troyanos huyeron hacia el occidente, fundaron las ciudades de Etruria, en Roma. Luego los romanos, que son descendientes entonces de Eneas, o sea, descendientes de los troyanos, van a tomar el control de Grecia. Y de esa manera es como que si queda vengada aquella afrenta que los griegos hicieron hacia los etruscos. Eso se cuenta en otras historias también, incluidas la Eneida, es otro de los libros épicos de la época. Así que pues por ahí, no sé si hay algo que quieran agregar ustedes. Bien. Yo solo le quería preguntar cómo se llamaba la loba. Luperca. Aquí les queda. Luperca. Luperca, sí. Ah, Ajá. La loba capitolina, es también el otro nombre que se le da. Bien, avanzamos entonces. Bien, ¿qué pasa con Roma? Roma es una de esas civilizaciones como muy complejas, muy llenas de avances tecnológicos. Muchos dicen que entre Grecia y Roma, básicamente que se construye la civilización occidental al menos. Acuérdense, Occidente es Europa, parte de África y América. El resto son culturas que tienen que ver más bien con el Oriente o el Medio Oriente. Entonces, ¿qué sucede con Roma? Eh, Primero que fue la más poderosa potencia militar de la Edad Antigua, tuvo distintas formas de gobierno, ya lo vamos a ver ahí, que son la monarquía, la república y el imperio. Casi todas las civilizaciones de la época o que sea contemporáneas a Roma, pues pasan por monarquía y por república. Pero como imperio, Roma fue la que más despuntó en eso. Es decir, en las primeras dos hay acuerdos pues, por parte de los ciudadanos, de la población, para quién va a ser el que los gobierne. Pero una vez es el imperio, el sistema político, entonces, pues no, es una decisión que toman las élites, en algunos casos de manera, eh, desde un solo punto de vista o desde una sola dirección, es decir, una sola persona decide, yo voy a ser el que gobierna y mata a todos los demás para poder hacerse el poder. Eso lo vemos en el imperio. ¿Qué conquista Roma? Pues prácticamente toda la Europa civilizada de aquel momento, incluyendo las islas al norte de Britania. Hay unas zonas en las que no alcanza a llegar hacia el norte porque pues se encuentra en el freno de unos pueblos que comienzan a migrar hacia el sur, que son los que se denominan bárbaros. Pero conquistan el norte de África, incluyendo Egipto, las regiones donde Cartago dominó, y el Oriente Próximo. Eso es la región que llamamos actualmente el Medio Oriente, o sea, la Anatolia, la península arábiga, donde actualmente está Arabia Saudita, Turquía y la que fue antigua Mesopotamia, es decir, la zona del actual Irak e Irán. Pues Roma fundó un sinfín de ciudades. Esas ciudades eran un centro de control político, económico también. Eran centros de comercio, eran centros financieros y culturales también. Hay una palabra que vamos a ocupar, vamos a verla por ahí, es lo que se llama la romanización. Eh, Roma pretendía que todos los pueblos que conquistaba tuvieran ciertas similitudes a la ciudad pues, principal, que era la capital, Roma. Entonces trataban de llevar todos los avances que ellos tenían a nivel de arquitectura y de sociedad pues, a esos lugares. A eso es lo que se llama romanización. Hay que entender acá que los romanos no eliminaban las culturas que conquistaban, sino que convivían con ellos. Lo que hacían era simplemente tomar el control político de la región y el control, bueno, el control económico. Había que comenzar a recaudar impuestos de todos estos pueblos que conquistaban. Les permitían que siguieran teniendo su religión
y que se administraran con sus propias leyes también sus pueblos. Un buen ejemplo que ustedes pueden encontrar es lo que vemos en el en el Nuevo Testamento, cuando se menciona el Sanedrín judío, pero mencionan en los pasajes de la Pasión de Cristo, mencionan también que recurren a Pilatos, que era el pretor romano, y Pilatos lo manda donde Herodes era, era el gobernador. Esos dos, tanto el pretor como el gobernador, eran autoridades romanas, pero había una autoridad entonces para el pueblo judío que eran el Sanedrín. O sea, los romanos permitían que tuvieran sus propias autoridades, pero ¿quién mandaba? ¿Quién determinaba qué se hacía y qué no? Eran los romanos. Eso era porque ellos controlaban prácticamente todo. ¿Qué más? Bueno, era un modelo de sociedad. eh, Se consideraban, de hecho, para los pueblos de la época como una sociedad avanzada, civilizada, era, como decimos actualmente, en el primer mundo. Se les veía de esa forma. Sin embargo, la sociedad estaba basada en la desigualdad. Para los romanos no todos son iguales. Entre, por ejemplo, ciudadanos romanos, quienes tienen acceso al poder, a la posesión de propiedades, por ejemplo, son solamente los hombres. Eh, las mujeres no. Aunque aquí se matiza un poco porque no es igual a los griegos. Los griegos sí eran como más, tenían como, o sea, no había excepciones ni ningún tipo de separación así a medias, por así decirlo. Los romanos tenían ciertas excepciones, especialmente porque pues había alguien que controlara las casas, o sea, las familias, si algo le pasaba al hombre que era cabeza de familia, el patriarca. Si moría, por ejemplo, en batalla. Entonces, ¿quién tomaba el control de todos los bienes familiares? Entonces, ahí es donde sí se permitía que la mujer tuviera un poco más de poder. Pero, pues, se seguían por ser personas libres, eh, hombres libres, mujeres libres y también hombres y mujeres esclavos. ¿Qué más? Bueno, desarrolla técnicas constructivas avanzadas, ya las vamos a ver por ahí. Una civilización común en todo el imperio es lo que se llama la llamada romanización, que incluía pues una lengua común, era el latín, aunque no era el mismo latín para todos, pero el latín pues era el que funcionaba, el serbo nobilis para la élite y el serbo vulgaris para el pueblo. Había un derecho común, o sea, habían leyes que amparaban la posesión, tenencia de las propiedades y modos de vida y costumbres también muy propios de ellos. Hablar de romanos es hablar realmente de civilización. Lograron como organizarse y tener ciudades modelo en las que el acceso a los recursos vitales para el desarrollo de las personas pues era una de los principales ejes e importancia de sus gobernantes. Vamos a ver, no sé si hay alguna pregunta por acá o algún comentario. ¿No? Bueno, sobre este espacio se me escapó. Sobre lo de las conquistas y todo lo demás, esas conquistas fue gracias a que contaban con un ejército muy profesional, disciplinado, orgulloso de ser del ejército romano, y que ellos pues dirigían las tierras que conquistaban. Fíjense que para ellos era como siempre eso de la romanización, ellos se veían como personas como muy, muy adelantadas comparadas con el resto. ¿Y por qué era así? Vemos, el ejército conquistaba un pueblo y ese pueblo era menos desarrollado. Entonces lo primero que hacían era enseñarles a cultivar a la manera romana. O sea, si no conocían, por ejemplo, sistemas de riego, los romanos les enseñaban cómo hacerlo. Y los soldados romanos preparaban lo primero y les enseñaban cómo trabajar las tierras, de manera que comenzaran a producir, porque eso le interesó a los romanos, o sea, no era porque los romanos quisieran solo porque sí, ¿verdad? Fueran similares a ellos en costumbres y en desarrollo, no, era para que las tierras produjeran y les mandaran el tributo hasta el gobierno central. Entonces eso es una vista así general de Roma, desde el siglo 8 antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo.
Dígame, a ver, Guillermo. Este, Hay una gran diferencia, ¿verdad? Porque si nos vamos en otras civilizaciones, por ejemplo la egipcia, pues ellos se encargaban básicamente bueno, ellos tenían como esclavos, ¿verdad? A los hebreos, otras culturas, otros reinos que narra también la Biblia. Hablan de conquistas, pero hablan de un sometimiento en que, vamos a conquistar una cultura, vamos a conquistar un reino, pero ese reino era sometido, incluso eran esclavizados. Entonces hay una gran diferencia con Roma, ¿verdad? Y me atrevería a pensar yo que este cambia también el impacto que Roma tuvo con las demás culturas, eh, al ver, digamos, una diferencia, que en vez de esclavizar a los que ellos conquistaban, les enseñaban a cómo producir. Si algo no lo podían hacer, les enseñaban, pero siempre con el fin del beneficio de Roma. Sí, ok. Solamente algo ahí quizás como para matizar ahí el asunto, porque no es que no esclavizaran a la gente. Lo que sucede es que ellos, digamos, llevaban una mano extendida, como diciéndoles, miren, trabajemos juntos. O sea, este trabajar juntos era, acepten que yo los voy a gobernar. Aquí la autoridad principal somos nosotros, pero ustedes pueden tener su sistema de gobierno, pueden seguir teniendo su religión y no hay problema. Ese era el primer acercamiento. Pero si se resistían este pueblo y decían, no, nosotros no queremos que nadie nos gobierne, pues entonces venía la siguiente y en esa traían ya la espada y entonces lo sometían, destruían prácticamente la ciudad y esclavizaban a la gente. También, o sea, Roma sí tuvo esclavos. Cuando se cansaban de estar intentando que un pueblo funcionara como ellos querían, pues entonces lo destruían. Un buen ejemplo sigue siendo otra vez el pueblo judío, porque el pueblo judío durante alrededor de 60 años más o menos, que es entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo, incluyendo la vida pública de Jesús, digamos de Jesús histórico, o sea, si comenzamos a enlazar cuestiones históricas, eventos, no a él, porque Jesús no hay ninguna evidencia histórica que existió, pero los eventos que están alrededor, hay muchos que sí fueron registrados. Entonces, ¿qué sucede ahí? Los hebreos, habían varios grupos y uno de esos grupos no quería la autoridad romana. Esos eran los celotes, así se llaman, celotes. Y los celotes lo que buscaban hacer era pues montar primero miedo entre los judíos para que los judíos no les apoyaran, eran como digamos un escuadrón de la muerte. Si veían que un judío comenzaba a colaborar, un comerciante por ejemplo, y ponía primero a la autoridad judía antes que las cuestiones hebreas, pues entonces lo mataban. Iban y lo mataban, ¿por qué? Para generar el ejemplo a los demás que nadie apoya a los romanos. Entonces los romanos iban y andaban cazando a los celotes. Un celote mencionado en la Biblia es Barrabás. Por eso es que cuando dicen, ¿a quién quieren que liberen? ¿A Jesús o a Barrabás? A Barrabás. ¿Por qué? Bueno, o sea, si los dos personajes existieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Barrabás le funcionaba mejor al pueblo, digamos, era un subversivo, era alguien que estaba tratando de llevar esa libertad, que es lo que inicialmente pensaron que llevaba, según los textos bíblicos, Jesús. Entonces, bueno, pero ¿qué pasó? Hubieron no menos de 4 revueltas, levantamientos, digamos, militares en contra de Roma en ese lapso de tiempo que les decía, en unos 60 años. Vamos a pasar la época de Cristo, porque si el siglo I es, el año 1 es el nacimiento de Cristo, el año 33 es el año del fallecimiento de él, y veamos la resurrección, si pasó según el texto bíblico, eh, entonces fue el año 33. En el año 76 después de Cristo, o sea, 43 años después de lo que se habla acerca de Cristo, si lo enlazamos, juntamos lo bíblico con lo histórico, resulta que Roma se aburrió
de tanto problema en Jerusalén y atacó Jerusalén, destruyendo la ciudad y como bien dice el texto bíblico, no quedó piedra sobre piedra. Destruyeron el templo y los judíos pues salieron corriendo para todas partes a buscar refugios en todas las ciudades y pueblos de alrededor. Ahí es donde comienza lo que se llama la diáspora. O sea, en ese momento los judíos fueron expulsados de esa región y se comenzaron a vivir en todas partes donde pues consideraban ellos que podían desarrollar su religión y su estilo de vida. Eso hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando una resolución de la ONU dice que debe existir un Estado judío a la par del Estado palestino en la región donde actualmente pues ya sabemos que hay mucho conflicto, ya sabemos cómo están las situaciones ahí, ¿verdad? Israel y Palestina. Pero eso pues es harina de otro costal y no lo vamos a revisar acá, pero les planteo cómo fue la situación ahí. Entonces, tanto Roma puede convivir con los pueblos que conquista, como también simplemente pues derribar toda la estructura que tiene y someterlos como esclavos a su dominio. Eso es lo que puede suceder. Bien, comentario. Bueno, los fariseos. Los fariseos son una de las sociedades que están dentro de la sociedad judía. No les adelanto de eso porque lo vamos a ver en el siguiente tema. Después de Roma, comenzamos con el paleocristianismo, porque la última etapa, lo que se llama la Roma tardía, es una mezcla de cristianismo con Roma. Esclavitud con pasos extras. Ayúdame que te ayudaré. Bueno, dice, como China en El Salvador. Bueno, hay cosas por acá, bien, como China en El Salvador. Fíjense que ahorita hablan de China, pero creo que más influencia que China, quien tiene realmente acá más influencia es Estados Unidos, no China. Y China y Estados Unidos parece que no voy a decir enemigos, pero digamos son opuestos en el esquema geopolítico y económico también. Ellos no quieren, pues se molestan, de hecho, cada vez que un país abre relaciones comerciales con China, porque no quieren que traten con los chinos. Sin embargo, Estados Unidos tiene relaciones comerciales con China desde los 1970, creo, 79 por ahí, y mucha de la deuda que Estados Unidos tiene, porque Estados Unidos le debe a otros países, mucha de la deuda es con China, o sea, le debe mucho dinero a China, Estados Unidos. Pero bien, ese, como les digo, es harina de otro costal, que si no lo vamos a ver por acá. Bien, entonces avanzamos. La expansión de Roma. Bien, bueno, ya hablamos en el tema anterior acerca de los etruscos, por eso estaban ubicados por acá. Los romanos veíamos que estaban hacia el sur. Hay un pueblo que se llama los samitas, que son contemporáneos también, que también están en esta región. Lo que ven en rosado es la Magna Grecia, o sea, es territorio griego, y en verde el territorio cartaginés. Esto es Cartago. ¿Qué siglo? Siglo VI antes de Cristo. O sea, ya Roma había comenzado una escalada de expansión. Ya para esa época comienza a mover sus fronteras hacia el norte, avanzando sobre el territorio etrusco. ¿Qué pasa entonces luego del siglo VI antes de Cristo? Pues para el siglo III, o sea, 300 años después, básicamente la península ya le pertenecía a Roma. O sea, en 300 años habían logrado ya la hegemonía en toda la región. Estaban en ese momento, seguían luchando más bien contra los griegos. Y acá Grecia para este momento estaba entrando en el llamado periodo helenístico. Es la etapa de Alejandro Magno, ¿se acuerdan? Solo que Alejandro Magno se dirige hacia el oriente, no en fila hacia el occidente. Entonces, mientras Alejandro Magno va avanzando hacia el occidente, los romanos van expandiéndose hacia todas direcciones. Por eso les decía la vez anterior, si Alejandro Magno no muere y regresa a la zona de Grecia, es probable que las siguientes incursiones hubieran sido hacia el occidente, o sea, en dirección hacia donde Roma venía creciendo. Y quién sabe cómo sería la historia si eso hubiese sucedido. Pero como no sucedió, pues todo pasó para beneficio de Roma. Eso es entonces lo que existe en el siglo III antes de Cristo. Para el siglo I antes de Cristo, esto es territorio de Roma.
ya habían conquistado Cartago, estaban acercando cada vez más a Egipto, ya habían comenzado a conquistar las regiones occidentales de Egipto, ya eran los quienes gobernaban en la región de la Hispania, acá, la península ibérica, ya eran también los regentes en la región de las Galias, la actual Francia. Seguían, bueno, Grecia, ya habían conquistado Grecia, la Anatolia también, ya comenzaban la zona de Palmira, otra ciudad de la región, y vean que prácticamente ya comenzaban a dominar todo la región del Mediterráneo. O sea, prácticamente estaban cerrándose sobre el Mediterráneo. Este es siglo I antes de Cristo. Ya había muerto Alejandro Magno, ya los diferentes territorios que quedaron de él, pues poco a poco comenzaban a caer bajo el dominio de Roma. Esto es siglo I después de Cristo. Ahí pueden notar ya prácticamente cerrado todo alrededor del mar Mediterráneo. Ahora ya desde Palmira ya fueron hacia el sur y ahora dominan la región donde los judíos habitan. Esta es la región de Palestina, de la región hebrea, pues por acá. Y siguen conquistando hacia el Mar Negro. Y bueno, todo el control acá. Siguen moviéndose hacia el norte. Estas regiones son un tanto inhóspitas también. Aquí hay deben cruzar mar acá en esta zona, pero van a llegar también hasta la región de Britania, que es esta de acá, y siguen pues organizándose y avanzando. Siglo I después de Cristo, les decía, ¿verdad? Para esa época también hay que comenzar a pensar en que después más bien en la segunda mitad del siglo I, hay un factor que comienza a influir, va a influenciar más bien esta región, especialmente acá, y es la de una secta religiosa que comienza a tener muchos adeptos. Esa secta nace dentro de la religión judía y comienza a nutrirse primero de toda la antigüedad, de los textos y de los libros judíos, pero comienza a generar también nueva literatura. Esa secta es la que se llama paleocristiana. O sea, no es cristianismo como tal todavía, sino que es una secta dentro de la religión hebrea. Pero bien, seguimos avanzando en el tiempo. Aquí tenemos principios del siglo II, después de Cristo, perdón, después de Cristo, y aquí pues ya los romanos conquistaron la región de Britania, igual que la región de Mesopotamia y Egipto. Ya son ellos pues quienes gobiernan. Siempre en ese mismo contexto hay esa secta que les mencionaba, ahora tiene mucha presencia en toda esta región de acá. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, pues las epístolas del Nuevo Testamento cristiano les hablan de carta, dice, a los de Éfeso, eso es por acá. Carta a los Corintios, eso es por acá. Carta a los Gálatas, eso me parece que es por esta zona o por acá. Bueno, muy bien. Carta a los Romanos, acá. ¿Ya han leído eso? Era el Nuevo Testamento. Es la epístola de no sé qué, o la carta a los Romanos, la carta a los Corintios, la carta a los Efesios. Entonces, todas esas zonas son ciudades de esta región, acá. Hay otro cimiento dentro de la misma secta cristiana en esta región de acá también. Va mezclando las ideas cristianas con las ideas también egipcias. Eso es una variante del cristianismo que se llama copta, el cristianismo copto. Ese también está existiendo en esta región. Hay diferentes versiones de ese cristianismo. No hay una sola versión del cristianismo, sino que hay varias distribuidas en toda esta región. Lo menciono porque dentro de la historia romana, ya de este siglo en adelante, el cristianismo tiene ya un poco más de presencia. De hecho, los emperadores romanos han comenzado a verlos como una amenaza a su reino, y entonces no todos, porque es falso decir que todos los emperadores romanos persiguieron a los cristianos, sino que fueron algunos que los consideraron más o menos una amenaza,
y los comenzaron a perseguir. Los perseguían, atrapaban a sus líderes o cualquiera que se denominara cristiano, lo asesinaban y lo hacían de manera ejemplarizante frente al pueblo. O sea, los llevaban a los circos y ahí los ejecutaban en frente de todo el mundo, porque pretendían ellos que de esa manera los demás tuvieran miedo de unirse a esa religión. Ya en ese momento era como más que una secta, ya una religión que tenía una conformación un poco diferente y seguía en expansión, seguía teniendo cada vez más influencia en el territorio romano de esta zona. ¿Qué sucede después? Bueno, aquí estamos hablando ya siglo tercero al siglo cuarto más o menos, y pueden ver ahí pues Britania, las zonas de Germania, ven ahí son zonas que son algunas completamente de dominio romano, lo que ven en naranja, y otras que se consideran tributarias, o sea, ellos tienen influencia, manejan también presencia militar en las zonas, pero pues poco a poco van controlando cada vez más esa zona. Aquí centrándonos más que todo en la región del Mediterráneo, pero sabemos que la región de Mesopotamia ya estaba bajo control también romano y habían alcanzado ya un poco la India también. Por eso es que hay algunos ejemplos constructivos en la región del occidente de la India. Y bien, estamos hablando entonces del siglo III después de Cristo. Para el siglo IV después de Cristo, resulta que Roma comienza a tener, bueno, de hecho desde antes, desde acá, siglo III, ya comienza a tener ciertos problemas eh, económicos en algunas zonas, de comunicación y militares en otras. Para esta época, en esta región, la región de Germania, y viniendo todavía más desde el norte, los pueblos nórdicos que llamamos, comienzan poco a poco una movilización hacia el sur, hacia estas regiones, especialmente acá, esta región de acá. ¿Qué sucedió? Pues se piensa que hubo un cambio climático que hizo que escaseara el alimento en la zona más nórdica de Europa y comenzaron estos pueblos a moverse hacia el sur. Esos pueblos se denominan bárbaros, pueblos bárbaros. ¿Qué significa bárbaro? ¿Alguien sabe? ¿O qué nos dice la idea de bárbaro? ¿Cómo pintarían ustedes? Si les digo, miren, píntame a un guerrero bárbaro, ¿cómo lo harían? ¿Alguna idea? Violento, dice Edwin, muy bien. ¿Qué más? Fuertes, tal vez Fuerte, con una constitución, no sé, atemorizante. muy bien, una apariencia atemorizante. Gracias, iba a decir algo. Sí, como rudos o intimidantes. Rudos, intimidantes, muy bien. ¿Qué más? Con hachas, dice Alison. Ya Gabriel menciona algo por ahí, pero ya vamos a ir. Robustos, dice María Fernanda. Bien, voy a quedarme con lo que dice Gabriel. Alejandro. Extranjero. Fíjense que los que me han mencionado, la idea que tienen es casi que me están presentando un neandertal, o sea, un cavernícola. Porque la historia nos ha hecho pensar desde la época romana que cuando digo bárbaro me estoy refiriendo a un salvaje, a eso. Pero bárbaro significa, como lo dice Gabriel Alejandro, significa extranjero. O sea que cuando los romanos decían bárbaro, simplemente estaban diciendo que alguien no era romano, o sea, era un extranjero a Roma. Pero, bueno, dice Adela también, alguien que no teme morir. La idea es, ¿verdad? Alguien como que actúa pues sin ningún tipo de temor. Pero eso es un invento. Bárbaro lleva un valor connotativo, o sea, significa que tiene un valor agregado y peyorativo, o sea, que se utiliza como insulto. Bueno, en nuestro léxico salvadoreño, si decimos algo, hey, bárbaro, bárbaro, ¿cuánto sacaste? 10, bárbaro, o sea, estamos diciendo que es bueno, que es muy bueno en algo, pero bárbaro en la época romana significaba extranjero. Sin embargo, la idea de los extranjeros era que eran de un nivel cultural menor, es decir, los consideraban salvajes a todos aquellos que no fueran romanos. O sea, si yo soy romano
yo me considero superior a todos los demás. Todos los demás son bárbaros. ¿Qué significa bárbaro? Extranjero, o sea, todos los otros pueblos no pertenecen a Roma. Por eso la idea de ser romano es algo como que les da una posición. Ustedes conocerán de alguien, cualquier persona, seguramente algún vecino o algún familiar que se fue para el norte, a las tierras gringas, y resulta que, bueno, allá nació, o bueno, conoce un familiar alguien que nació allá, y esta persona se considera, no, no, yo soy americano, dice. Pero americano, cuando me dicen a mí, no es que es americano, es guatemalteco, les digo, no, americano, peruano, no, americano pues, mexicano, les digo, no, americano, como americano, todos somos americanos. Americano es una palabra que significa que somos de América. Pero los estadounidenses se han apropiado del nombre. De hecho, estadounidense tampoco, porque estadounidenses también son los mexicanos, porque se llama Estados Unidos mexicano. Sí, María Concepción, vamos. También pasa con eso de, bueno, algunos se van a enojar, pero por ejemplo, nosotros no somos latinoamericanos en sí somos hispanoamericanos, porque latín viene lo de los romanos, ¿no? Entonces, si debatimos entre España y aquí Hispanoamérica en sí, latinos serían como los españoles, pero aquí seríamos hispanohablantes, porque lo de latín se extendió desde más antes que vinieran los españoles. Entonces es como que eso de Latinoamérica es como, por decirlo así, una mentira que a la gente se la ha creído y por eso la ha como puesto, por eso como que se ha puesto mucho de Latinoamérica, pero en sí somos hispanoamericanos. Muy bien, gracias. Sí, hay diferentes maneras de denominarlo. De hecho, muchos españoles ni siquiera así nos dejan que nos llamamos, que no somos eso, porque no quieren sentirse cercanos a nosotros. Pero sí, es latinoamericano y hispanohablante son dos cosas diferentes. Y los españoles principalmente debaten que nosotros no somos hispanoamericanos, sino hispanohablantes. Pero bien, es parte siempre de lo mismo. Veo en el chat, Yolanda, pero no hay problema, está bien. Y Katia dice, latinoamericanos sería más que todo europeos. No, latinos tal vez. Latinoamericanos no, porque los europeos no son americanos, pero latinos sí. Alison dice que tienen un mal concepto de americanos, muchos. No, lo que pasa es que cuando dicen, por ejemplo, dicen, no es que, miren, la ropa que uso es americana. Y yo digo, pues chapina, no americana. Y estoy así como con desprecio porque dije chapina. Salvadoreña, no, americana, estoy diciendo americana. ¿Americana de dónde? Si América es desde Canadá hasta la Patagonia. Entonces, es porque la idea de América, la palabra de América, la utilizan de Estados Unidos de Norteamérica para referirse a ellos mismos, porque se llama Estados Unidos de América. Entonces, en el nombre tienen América, por eso dice somos americanos, no es que americanos. Y así se refieren entre ellos, y hay que ver una convención en la que prácticamente lo entendemos de esa forma. Yo siempre les debato cuando me dicen eso de que es algo americano, americanos somos nosotros. ¿Y ellos qué son? No, pues ellos son de Estados Unidos de Norteamérica. Dígame, María Concepción. Siento que eso de decir que son americanos como que se sienten como superiores, porque como a veces, digamos, en internet salen como entrevistas de personas que preguntan sobre países de aquí, de América, pero ellos no saben, o sea, creen que solo el mundo es Estados Unidos de Norteamérica. Entonces es como bien feo porque se sienten como bien superiores cuando América es todo un continente, no solo un país. Básicamente nos degradan. ¿Cierto? A lo demás, a eso quiero llegar. Y resulta que cuando tenemos algún familiar que ha nacido allá, ellos se sienten diferentes a nosotros, aunque se parezcan a nosotros, pero se sienten diferentes. ¿Por qué? Porque nacieron allá. Entonces, no, yo no soy salvadoreño, yo soy americano. Y así lo dicen de esa manera. Entonces, volviendo a Roma. Entonces, es básicamente lo mismo. Quienes eran romanos por nacimiento, o sea, eran ciudadanos romanos, se sentían superiores a todos los demás. ¿Por qué? Porque pues pertenecían al pueblo más importante en lo militar, en lo económico, en lo político y en lo cultural en general. Y por eso se consideraban superiores. Por eso todos los demás eran bárbaros.
Y bárbaro tenía esa concepción peyorativa de que era gente como me lo acaban de describir, casi un cavernícola. O sea, todos los demás son incivilizados, son primitivos. Los romanos son los superiores. Pues de esa manera se veían ellos. ¿Quién me levantó la mano? Perdón, no pensé ver. No, nadie, ¿verdad? Pero en el chat tengo. Dice, Alison dice que tiene un mal concepto de lo americano mucho. Alison dice exacto, por eso lo mencionaba. Y Adela, yo recuerdo que en algún momento haber leído que latinoamericanos serían los países que hablan con un idioma que viene del latín, por eso no incluyen a Brasil si dicen Latinoamérica. Sí, también es otra versión. He visto unos mapas por ahí en los que aparecen divididos según eso, ¿verdad? Porque el portugués pues es otro tipo de lenguaje. Y luego dice Eliseo, norteamericanos serían los argentinos, vinieron en barcos de Europa. Eso dice Facundo Cabral, que los mexicanos descendían de los aztecas y los argentinos de los barcos. Nelson Alejandro. Buenas tardes, Lick. Yo le Buenas tardes. quería comentar de que por un problema me tendría que desconectar. No hay problema entonces, pues luego revisa la clase entonces ahí en el aula. Bueno, muchísimas gracias, Lick. Ajá, mañana el laboratorio a las 3:30, José. Bueno. Bien, María Concepción dice, creo que eso de americanos también es parte por el sentimiento de ser una superpotencia mundial. Exacto, o sea, tienen el sartén por el mango en muchas partes y no les gustan que le lleven la contraria. Por eso se acuerdan ustedes aquí en nuestro país, hace 5 años comenzaron a amenazar de todo tipo, que se llevaban el apoyo económico, que iban a retirar no sé qué, que hasta ni siquiera tuvieron embajador acá, no nombraron embajador acá en nuestro país porque consideraban que el gobierno era contrario a los valores que ellos estaban tratando de llevar en el mundo. Entonces, por eso se comportaban de esa forma con El Salvador. 3 años después cambió el discurso, nombraron un embajador acá, y hoy digamos que al menos en lo que se nota, en lo que se observa de manera pública, pues son pareciera que coinciden ahora con lo que nuestro gobierno dice, porque a ellos no les gusta que le lleven la contraria, o sea, no les gusta que les digan que las cosas no se hacen como ellos dicen. Entonces, ahora siempre volvamos al pasado. Así eran los romanos. Los romanos querían que se hiciera únicamente lo que ellos decían. Si alguien se acoplaba a eso, podía existir como nación. Pero si no, entonces eran simplemente destruidos y sometidos como esclavos. ¿Sí, Gabriel? No, yo solo quería mencionar que la misma RAE da el aval a la palabra latinoamericano. O sea, la misma RAE dice de que es válida esa palabra para lo que nosotros nos referimos. Sí, es que son convenciones que se utilizan y como los términos que la RAE acepta es porque son parte de la convención. O sea, convencional significa o convención significa que lo utilizamos todo. Por eso es que aquí en nuestro país, en lenguaje formal, tenemos que decir, yo estaba alando la pita. Pero en lenguaje informal, en la norma lingüística, nosotros decimos, no, yo estaba jalando la pita. Jalar es incorrecto, pero es parte de la norma, entonces se acepta como una posibilidad para el lenguaje. Entonces, ahí creo que estamos bien con eso. Voy a regresar acá, vamos a salirnos de lo del lenguaje. Creo que en teoría, no, en métodos y técnicas de expresión oral y escrita, a lo mejor les amplían un poco sobre también este tipo de cosas, si no, pues pregunten a sus maestros por ahí. Bien, voy a pasar al siglo IV después de Cristo. ¿O hay algo más por ahí? Ah, no, lo último que puso María. Bien, ¿qué sucede acá? Les decía, desde el siglo III al siglo IV, pues Roma comienza a tener problemas. Ven esas líneas que vienen desde allá. Esos son esos pueblos bárbaros, esos pueblos extranjeros que comienzan a debilitar las fronteras acá. Sucede también que se le ocurren para administrar mejor a los emperadores, mover mucho también de la zona administrativa a esta región de acá, porque el comercio, es la siguiente, el comercio mundial que había en ese momento, porque Roma tuvo contacto hasta con las regiones de China,
las rutas de la seda y todo eso, pues ya comenzaban a establecerse desde ese momento. Entonces, una de las zonas donde tenían que pasar era acá, este estrecho. Otra era la región acá de Alejandría, pasar por el mar. Otra región era Cartago, por ejemplo, hasta llegar a Roma. Es decir, todas las vías marítimas y terrestres se dirigían hacia la capital, que era Roma. Por eso todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Pero establecieron una por acá, en esta zona. Entonces, esa que está ubicada aquí, habrá un emperador, allá por el siglo IV, siglo IV, sí, siglo IV, que va a establecer una ciudad acá, una capital nueva. Esa capital, bueno, ese emperador se llama Constantino el Grande. Y Constantino establece en una ciudad que ya existía, que se llama Bizancio, una ciudad griega, establece una ciudad nueva y a esa le llama su ciudad, la ciudad de Constantino. Esa es Constantinopla. Entonces, Constantinopla, ubicada acá, comienza a convertirse en un centro que desvía, digamos, la parte administrativa hacia esta región. Eso hace que esta región, lo que ven en naranja, comience a descuidarse de alguna manera porque el recurso ya no viaja tan rápido hacia todas esas regiones. Entonces, debilitados económicamente, debilitados ¿cómo se llama? Militarmente también, porque los ejércitos no pueden mantenerse tanto, y con un asedio bastante fuerte de estos llamados pueblos bárbaros que no le temen a los romanos, entonces comienzan a ceder las fronteras. Y los primeros en establecerse en esta región son los visigodos. Los visigodos originalmente hacen un trato con los romanos y les dicen, mire, nosotros queremos un lugar donde existir, donde convivir, donde tener nuestras tierras, y les vamos a colaborar a ustedes para defenderlas. Entonces los romanos hacen trato con ellos en la región de Hispania, Galia, parte de también la Italia, y se establecen acá. Pero aún así siguen viniendo otros grupos como los suevos, los vándalos, los anglos, los sajones, los ostrogodos, alanos y otros más, y comienzan a establecerse en diferentes regiones. Es así como un siglo después, en el siglo V después de Cristo, Roma, en esta región, va a caer y el último de los emperadores romanos de esta región va a ser depuesto. Y entonces se dice, el evento se llama la caída del Imperio Romano en Occidente, lo que ven en naranja. Cuando eso sucede, Roma entonces queda reducida a esta región. Y acá simplemente es una etapa que se llama interregno. Interregno significa que no hay reyes, hay líderes tribales en toda la región y pasan a una dinámica diferente. Junto con eso, con lo que les acabo de establecer, hay otro factor que ya estaba influenciando Roma en toda esta región desde antes y se los mencioné. Aquella secta que creció dentro de la religión judía, ahora ya es una religión con mucha influencia en toda Roma, tanto en lo que ven acá como color aqua, como en la región naranja. Los cristianos ahora están en toda esta región. Entonces, en el siglo IV, el emperador Constantino, bueno, otros emperadores antes que él, primero, al ver que son bastantes y que tienen la simpatía del pueblo, de la plebe, entonces le dan primero permiso para que tengan, puedan más bien ejercer su religión sin ningún tipo de restricción y sin ningún tipo de persecución. Entonces le dan permiso de existir como religión dentro del Imperio Romano. Más o menos como 14 años después, 14 a 15 años después, los cristianos que ya no tenían miedo, porque ya no lo estaban persiguiendo en general, aunque todavía habían casos, digamos, aislados, ahora ya se habían, digamos, descubierto, se habían dado a conocer en todas las esferas donde estaban. Y entonces los emperadores, o el emperador se dio cuenta que mucha gente alrededor de él eran cristianos, o sea, gente con la que convivían, que tenían cargos de dirección, eran ahora cristianos. Y entonces el emperador Constantino el Grande, él dice que, le voy a adelantar eso, este es del tema que viene, pero él dice que tiene un sueño y en ese sueño, en una batalla, él observa que el cielo se abre
y que le muestran un signo, y ese signo es una cruz. Y junto al signo un letrero, un mensaje que dice "Inox signo vinces", que significa "con este signo vencerás". Y entonces él asume que es un mensaje para que él tome al cristianismo como la religión de Roma. Y entonces, por un edicto, por una ley, se establece que la religión de Roma pasa a ser de politeísta a monoteísta. Y la religión ahora se llama católica. Es el cristianismo católico. ¿Por qué católico? Porque católico significa universal. Entonces es la religión cristiana universal romana. Por eso para quienes son católicos dicen, no, que el cristianismo, nuestra religión, dicen los católicos, es una religión católica, que significa universal, apostólica y romana, porque Roma la convirtió en la religión oficial para ellos. Y siendo ya la religión oficial, pues menos de un siglo después cae Roma en el occidente y aquí prácticamente Roma se fortalece en esta región con la capital ahora en Bizancio o Constantinopla y da pie para una nueva etapa histórica, es la que se llama Edad Media. Ahí comienza la Edad Media y esta región pasa a denominarse Imperio Bizantino, que no es otra cosa que Roma convertida al cristianismo. Y gracias a eso, esos movimientos políticos que hicieron en el momento, la Roma cristiana, o sea, Bizancio, logra existir 1000 años más todavía en esta región. Aquí se da una dinámica diferente. Primero es un periodo que se llama prerrománico, después el periodo románico y por último el periodo gótico en esta región. Y aquí simplemente Bizancio. Entonces, ahí cerramos como la parte esta de la evolución de Roma. Ven que es como muy complejo cómo nace y cómo termina. Y qué, perdón, y qué es lo que luego en lo que luego se va a convertir. ¿Y cuándo termina esa etapa también de esa conversión? Bueno, Bizancio va a caer allá por el 1456, perdón, después de Cristo, y ahí termina la Edad Media y nace la Edad Moderna, que es donde lo que le llamamos renacimiento en esa etapa. Entonces, ese es el desarrollo de Roma. Sí, dígame. Yo tenía una duda con respecto con la caída de Roma, ¿no tuvo que ver algo con los derechos? Como ya ahí se daba más lo del tema de exigir los derechos, entonces cuando ya se aplicaban más, la gente podía reclamarlos, entonces no parte de eso fue como de la caída. Es parte, eso es una parte, pero junto con eso está la debilidad económica, política y militar de esa zona, el cristianismo también. Comienza a tratar la manera de tomar el control de estas regiones y cosas como lo que usted menciona también, pueblos que comienzan a exigir que sus derechos sean respetados y que no sean, o sea, que puedan administrarse de manera independiente ellos. ¿Qué es lo que sucede luego que Roma va a ser derrotada acá? Y ahí se termina pues el Imperio Romano de Occidente. Todos los pueblos que quedaron comienzan a administrarse de manera local. ¿Qué es lo que los une únicamente? Es el cristianismo. Todos son cristianos. Entonces, quien toma el poder para administrar es la Iglesia Católica. O sea, esa iglesia que se formó luego de que Roma la nombrara como la religión oficial del imperio. Ellos comienzan a administrar toda esa zona y eventualmente, luego de unos más o menos 400 años, al menos en esta región, acá, centro de Europa, va a suceder que el cristianismo es quien va a otorgarle la autoridad a los reyes. Ustedes se han fijado todas las películas, caricaturas, cuentos, siempre hay un sacerdote que le está poniendo la corona en la cabeza al rey. Es una manera de legitimar desde el área religiosa el poder civil. O sea, Dios quiere que este sea el rey, entonces le ponen en su cabeza la corona. De hecho, se sigue haciendo en los países donde hay monarquía. Hace poco murió la reina de Inglaterra y asume su hijo. Ustedes se fijaron que le pone la corona en la cabeza. Es siempre la religión que dice que es voluntad divina que determinada persona sea la que gobierna. En los
las democracias como las nuestras, va a suceder igual. La otra semana, a ver, si el sábado de la otra semana es la toma de posesión para el nuevo periodo presidencial, ahí van a aparecer seguramente sacerdotes y pastores evangélicos. ¿Por qué? Y van a hacer un acto ahí también, ¿por qué? Porque están diciéndonos, Dios quiere que tal persona aparezca ahí. Eso no es nuevo, no crean que es nuevo, eso viene desde esta época, desde la época del cristianismo romano. Sí, dígame, Concepción. No, eso, bueno, en sí cuando queramos, uno quiere estudiar parte de la Edad Media y eso, siempre tenemos que estudiar la Iglesia Católica porque en sí ellos fueron los que más que todo lideraban Europa y en sí yo es que a mí me encantan las series así medievales, entonces siempre los reyes o digamos en las españolas siempre hay como un sacerdote o alguien de la Iglesia Católica que siempre aconsejaba a los reyes, siempre buscaban las opiniones de ellos. Siempre están ahí, correcto. ¿Y por qué? Porque se decía que esa era la voluntad de Dios, y eso le decían al pueblo. De eso no hemos hablado todavía aquí, ¿verdad? ¿Por qué el cristianismo tuvo tanto éxito? Quizás se lo voy a mencionar, fíjense, porque, bueno, ¿tienen ustedes idea de por qué el cristianismo tuvo tanto éxito? ¿Por qué llegó al punto en el que el emperador dijo, no, miren a esto, mejor démosles permiso de que ejerzan libremente su religión? Y después de 15 años o menos de 15 años dijeron, no, miren, mejor eso, aquí lo que nos conviene es que sean ellos la religión oficial de nuestro imperio. Porque les voy a contar, el emperador Constantino, él no se convirtió al cristianismo, él siguió siendo pagano. La mamá de él sí era católica, pero Helena creo que se llamaba. Pero él no se convirtió al cristianismo, él siguió siendo pagano, pero él sabía que políticamente correcto en ese momento era convertir a Roma al cristianismo, porque si no, no dura, como no duró de este otro lado, del lado occidental Roma. Es que, ¿cuál creen que fue la razón por la que el cristianismo tuvo tanto poder, digamos, a la larga en esta región? Tanto así como para hacer que los emperadores los tomaran en cuenta para ayudar a gobernar. Tenía muchos fieles, bueno, la cantidad de adeptos, eso es correcto, o sea, cada vez eran más y cada vez estaban más cerca del emperador. Pero yo digo, la mamá del emperador Constantino era católica. Pero era cristiano, no católica. El católico es el título nada más cuando se convierte en la religión romana. Porque católico significa universal. ¿Sí, Laura? Por Jesús. ¿Pero qué de él? Porque él se describe, bueno, lo describen como alguien que iba en contra de las creencias aparte de la cristiana. Entonces, como que era de alguna forma, no sé, como un luchador social porque impartía la palabra de Dios, a pesar de que los romanos estuvieran en contra de él. Y quizás por esa insistencia, bueno, no insistencia, sino esa fidelidad a sus creencias que él impartía, generó en las personas como que un impacto por seguir el cristianismo. Sí, pero la vida el Jesús bíblico, cuando digo Jesús bíblico es todo lo que dice la Biblia. Si digo Jesús histórico son aquellas cosas en las que se enlaza con eventos históricos, porque no hay manera de comprobar que Cristo existió. Pero el Jesús bíblico duró 3 años, y en esos 3 años efectivamente tuvo una influencia bastante grande sobre la gente que lo rodeó, y luego esa gente comenzó a multiplicar esas variantes. Sobre lo del luchador social, así como que ahí sería un poquito de verlo con distancia, porque realmente no se quiso meter en los problemas sociales. Y si no, pues ahí está en diferentes momentos en el texto bíblico donde le dicen, mira, ¿y qué pasa si se hace esto y esto y esto? Y él dice, no, mejor no nos metamos. El mejor ejemplo es, le muestran una moneda, bueno, le dicen, maestro, ¿es lícito pagar tributo al César? Esa es una pregunta que tiene que ver con una lucha social, porque una buena cantidad de los judíos no querían el dominio romano. Entonces,
De la respuesta de él dependen un montón de cosas. Si él dice no le paguen, entonces sí, los romanos lo van a atacar, porque los romanos no estaban en contra de Jesús. Para los romanos era otro, dijera, otro revolucionario más de tantos que habían ahí. Para los judíos no era cualquiera, porque para los judíos sí les estaba causando problemas. Entonces, quienes estaban en contra de Jesús eran los judíos, no eran los romanos. Los romanos fueron los que ejecutaron la orden de matarlo a petición de quienes, de los judíos, para entender así como lo que sucedió según el término bíblico. Entonces, es así como que bien complejo eso, pero es en algo tiene razón, es que tuvo mucha influencia. Hubo mucha gente que creyó en lo que decía. ¿Qué más? Edwin dice al César lo que es del César. Eso es lo que dice. Y a Dios lo que es de Dios. Esa es la frase con la que cierra el problema. La ideología, dice Gabriel Alejandro, sí, la parte ideológica, aunque era, la parte ideológica era, miren, ustedes soporten, aguanten, oren, ayunen, sigan todo lo que Dios quiere que hagan, porque su premio va a ser después. Ahorita no, aquí aguanten todo lo que puedan. Esa es la ideología, o sea, no era, miren, sí, libérense. Al principio, cuando dijeron es el rey de los judíos, los celotes, aquellos que estaban en contra de los romanos, de la autoridad romana, pensaron que este personaje podía juntar todas esas tribus judías y de esa manera tener un ejército grande que pudiera al fin hacer frente a los romanos. Pero eso no sucedió, porque Cristo venía con otro tipo de ideología, es decir, la idea de él mismo lo dice, no es de esta tierra. La revolución no es de esta tierra, no es una revolución que nos va a llevar pues, a un pensamiento más bien de trascendencia espiritual, no material. Por ahí va el asunto y por eso el descontento de muchos judíos. Y por eso cuando dicen, ¿a quién? ¿A Barrabás o a Jesús? Pues dijeron Barrabás, que aquel era un personaje que les funcionaba mejor en la práctica que Jesús. Bien, no sé si alguien tiene la idea. Dice, Concepción dice, comenzó una relación entre el Estado y la religión. Eso fue ya en la época romana, más o menos siglo V. Bien, se lo voy a adelantar rapidito porque necesito avanzar. Vamos a tocar esto en el tema siguiente, pero una de las razones, no todas porque es muy complejo, es un abanico de razones, pero una de esas es que a través del cristianismo se le perdía temor a los romanos. Es decir, la gente ya no le tenía miedo a los romanos. Entonces ahí se vuelven peligrosos y por eso algunos emperadores lo vieron como una amenaza, porque los romanos imponían autoridad. Nadie quería que los romanos destruyeran sus casas o los mataran. Nadie quería que hiciera eso, prefería mejor someterse. Pero con el cristianismo, una de las frases es, y ahí es donde los romanos tienen problemas, es que les dice, miren, no le tengan miedo a quien mata el cuerpo, tenganle miedo a quien mata el alma. Y por eso es que todos los relatos que hay de aquellos que fueron sacrificados, fueron muertos en los circos, por ejemplo, para diversión de la plebe romana, no le tuvieron miedo a la muerte, sino que se enfrentaron a la muerte, o sea, no le tenían miedo. Y aún viendo morir a los que habían caído presos, los cristianos que estaban en medio de los romanos, aún así no renunciaban a la religión, sino que por el contrario, seguían predicando. ¿Por qué? Porque el premio que les ofrecían era después de la muerte, ¿verdad? No en esta vida. Entonces, no tengan miedo al que mate el cuerpo, que era lo que podían hacer los romanos. Entonces, aparte de eso, el cristianismo fue una secta que comenzó a llevar un mensaje de esperanza y salvación, que básicamente es lo que hacen, de esperanza en la vida eterna y de salvación de las almas, no del cuerpo, a la gente que más sufría la represión romana. Entonces, ¿quiénes son esos? ¿La mayoría o la minoría en Roma? Con la mayoría. De esa manera, el cristianismo fue exitoso porque supo llegarle a la gente y de esa manera se expandió por todas las bases romanas, en todas partes. Ustedes lean a quienes van dirigidas las epístolas o las cartas en el Nuevo Testamento. Gálatas,
que son, ¿cómo se llama? Los Gálatas, los Corintios, los Efesios, los Romanos, los Hebreos también, que quedaron en la... Deuteronomio. Deuteronomio es Antiguo Testamento, eso es un poco más atrás. Pero bien, lo que me refiero es que toda esta región, básicamente, los cristianos estaban presentes. La región de Egipto también, todo eso. Entonces, es bien complejo. Vamos a ahondar más de esto en el siguiente tema. Ahorita me quedaría hasta acá porque pues, espero que hoy veamos toda la parte de la introducción, que es bien importante que entendamos cómo es el origen y el final de Roma, en qué se convierte, porque les va a servir mucho cuando vean ustedes en la historia 2, porque la historia 2 la van a comenzar justamente donde se finaliza Roma y cristianismo. Hay un factor más que se me escapó mencionarles acá, y es que toda esta zona, para la época del siglo V en adelante, pues Roma va a tener el control de esta región. Sin embargo, en esta zona de acá, hacia la península, voy a hacer el otro mapa, en esta región, acá, para el siglo VI después de Cristo, va a aparecer una religión más, basada en las ideas cristianas, de ahora día del cristianismo. Esa religión que aparece acá va a ser de la mano de un pastor al que, según su decir, según lo que él dice, pues el arcángel Gabriel se le acerca, se le aparece y le repite durante muchas noches, le dice, declara, o sea, como dice, escribe. Ese arcángel, el arcángel Gabriel, se le está apareciendo a Mahoma o Mohamed. Entonces, Mahoma comienza a tomar nota de lo que el arcángel Gabriel le dice y comienza a escribir unas ideas acerca de una religión monoteísta, porque toda esa región sigue siendo politeísta, la región árabe. Y va a tener muchos adeptos también, comienza a juntarse muchas tribus y comienza a formar un ejército. Él se mueve de una ciudad a otra, de la Meca, se va ¿cómo se llama la otra? Se me acaba de escapar el nombre de la otra ciudad, a Medina, y entonces comienza, bueno, él muere, eventualmente muere, el control lo toma un grupo también, hay una disputa ahí de poderes entre su familia y los sacerdotes que habían, y entonces se hacen dos versiones de la misma, de la religión de él, que es la religión musulmana, y esos comienzan a movilizarse hacia esta región, tomando el control de territorios romanos acá, y hacia el occidente, hasta llegar a la región de el estrecho, acá, no, anterior, aquí, y de acá pasan hacia la Hispania, y se van a tomar el control de casi toda la península ibérica. Entonces, el territorio que antes fue de los visigodos, ahora va a ser territorio de los musulmanes también. Entonces, son diferentes situaciones que suceden en esta misma época también por acá. Bien, no sé si hay alguna pregunta o algún a Corintio mencionan también. Edwin, ¿algún comentario? Si no, pasamos por acá. Esto es sobre los intercambios comerciales que ya les mencionaba. Roma establece rutas de comercio hacia diversos lugares y esos insumos van hacia Roma. Roma es una potencia militar y económica en su momento de mayor esplendor. Ellos van a tener tres tipos o desarrollaron durante su historia, tres tipos diferentes de modo de gobierno. El primero es el de la monarquía, que es por la que inicia, ¿se acuerda? El rey mítico, el primer rey mítico es Rómulo, el 753 a.C. Luego, por el 590 a.C., se establece que ya no son reyes, sino que ahora Roma es una república. Eso significa que los gobernantes son elegidos por los ciudadanos a través de procesos que llamamos democráticos. Entonces, votan, hay votación directa y la gente elige quién es el que lo va a dirigir. Pero por el 27 a.C.,
resulta que uno de esos gobernantes es asesinado y toma el control otro más. Y ese se declara emperador, es decir, ya el pueblo ya no va a elegir, sino que de acá en adelante la familia de él es la que elige quién es el siguiente gobernante. En línea jerárquica inicialmente, perdón, genealógica, o sea, mis hijos, mis nietos, en un primer momento, pero luego también hay sucesiones traumáticas en las que un miembro más de la familia o alguien ajeno a la familia comete el asesinato del emperador y toma el control. Asesina a toda la familia y luego él establece su modo de gobierno. De que en adelante es una etapa sanguinaria, digámoslo así, dentro de la élite romana para ver quién es el que tiene el control de todo el imperio. Eso va a ser así hasta el año 476, que es cuando Roma en Occidente cae. A ese momento termina la historia romana. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, en el oriente, donde la capital es Bizancio o Constantinopla, ahí sí Roma va a seguir, pero es una Roma con una dinámica diferente en la que tiene como principal, digamos, guía de su quehacer la religión católica. ¿Y por qué católica? Porque acuérdense, católico significa universal. Los romanos nombraron a la religión cristiana como universal al imperio romano. O sea, es la única religión que había en toda Roma. Por eso es universal. Y el término que se usa es católico. Por eso los católicos dicen que son la primera y única, dicen ellos, religión cristiana que existe. Efectivamente fueron la primera religión, pero no es la única que existe. Hay un montón de versiones del cristianismo. Bien, el emperador va a ejercer dos tipos de poder, uno político y uno religioso. ¿Por qué? Porque muchos emperadores se dicen descendientes de Apolo mismo o de Zeus mismo, dependiendo de cuál es el que llena sus expectativas. Así ellos dicen, nosotros somos descendientes de los dioses y se consideran seres divinos también. Aquí le voy a quedar una cronología, esta no se la voy a explicar, porque básicamente aparecen los datos sobre la monarquía, la república y el imperio. Decirles que en el imperio, o más bien enfatizar que el fondo del imperio no es una sola familia, sino que son grupos de familias que se van sucediendo, y eso le llaman dinastías, por ejemplo. Octavio es el primer emperador, luego sigue la dinastía de los Antoninos, luego hay un periodo de anarquía militar, luego sigue otra vez Diocleciano, ellos establecen una tetrarquía, es decir, 3 emperadores van a gobernar, luego Constantino el Grande toma el control, ahí es donde viene el edicto de Milán, que es el que dice que los cristianos tienen permiso de ejercer su religión sin que nadie se los impida, y más adelante, alrededor de 15 años después, son tan presentes en todas partes, en todas las esferas de Roma, que los convierte, es más viable políticamente hablando, en convertir en la religión oficial de Roma al cristianismo. Luego, 395, muere Teodosio, ya Roma es cristiana. Y luego de 476, pues es cuando van a deponer a Rómulo Augustulo, que es el último emperador romano. Y ahí termina con el imperio. Así que ahí lo revisan despacio. Sobre la sociedad romana, eso también ya se los expliqué, pero ustedes lo van a revisar despacio, luego cuando tengan el material, que son las ciudades, qué partes son las que constituyen las ciudades, esto lo vamos a ver en arquitectura. Sí decirles que las ciudades son importantes porque son centros políticos y económicos de Roma y sirven para romanizar cada vez más las regiones a donde llegan. Los grupos sociales, pues los hombres libres, los esclavos y los libertos. Las mujeres no se consideran parte de la sociedad. Sin embargo, digamos que tras bambalinas, muchas de ellas sí ejercen mucha influencia por sobre los emperadores, sobre gobernadores, por ejemplo. Sí, están ahí y mucho pues mueven los hilos de Roma. Acá una manera de mostrárselos. Se consideran ciudadanos romanos únicamente los hombres y entre esos pues tanto los patricios o el ejército también. Esos son ciudadanos, o sea, hombres romanos, nacidos como romanos. Y están también los no ciudadanos,
Entre los no ciudadanos, ahí están las mujeres romanas, están los hombres libres, también las mujeres libres, que serían, por ejemplo, mujeres nacidas romanas, se consideran mujeres libres, pero no ciudadanas como tal. Están también los libertos, que son esclavos que han obtenido por alguna situación su libertad. Esos no se consideran personas libres, sino que se consideran libertos, es una categoría diferente. Y bajo de ellos, los esclavos, son la mayoría, son los que sustentan pues en mucho el poder romano. Por eso decía, Roma llega a un pueblo y lo primero que hacen es llevar la mano amable, ¿verdad? Miren, aquí vamos a tomar el control y ustedes tienen que someterse. Si el pueblo dice no, pues entonces ahí va el ejército a destruir toda la estructura económica y política y convierte en esclavos pues, a esas personas. Y bueno, mujeres libres, extranjeros, los llamados también bárbaros, pues son parte de los no ciudadanos. Bien, ¿qué más? Hay una pirámide social que nos muestra también esto. En cuanto a la sociedad romana, el César, en la época, perdón, es la época del imperio. El César es un título, no lo veamos como un nombre. Sin embargo, hay algunos que se llaman César, César Augusto, pero están viendo que el Augusto es el nombre y César es el título. Pero también Augusto es un nombre que se repite bastante. Entonces, cualquiera de los dos lo vamos a encontrar por ahí en unidos, César Augusto o así otros más. Bajo ellos siguen los senadores y administradores, luego los patricios y plebeyos enriquecidos, o sea, gente de la plebe, gente que venía de probablemente un origen humilde, pero que a fuerza de obtener riquezas, ya sea con conquistas o con el comercio, pues llegaron a tener tanto dinero que ahora se codean con los patricios. Patricios es la clase alta, solamente abajo de los senadores y de la familia imperial. Luego la plebe se llama nosotros, por ejemplo, somos los ciudadanos comunes. Luego siguen los hombres libres. Dentro de los hombres libres pueden haber extranjeros también, pero no se consideran ciudadanos, o sea, ciudadanos como tal. Nosotros, si nacimos en Roma, aunque seamos de origen humilde, no se nos considera ciudadanos. Pero los hombres libres, o sea, extranjeros, alguien de otro país que viene, se consideran extranjeros, o sea, no tienen ciertos derechos, como por ejemplo el de gobernar. Luego siguen los libertos que les decían, los libertos son esclavos que han sido liberados. Luego los esclavos y por último las mujeres libres. O sea, vean hasta aún acá la posición de las mujeres es bastante, sería desprotegida, o sea, están en el fondo de la pirámide social. ¿Sí, Laura? Pero esas mujeres libres son mujeres nacidas en Roma o mujeres que no nacieron en Roma. En general, nacidas o no nacidas en Roma. O sea, no se consideraban que tuvieran derechos para acceder a cualquier tipo de poder o de, como les dijera, o de autoridad o de propiedad. Pero fíjense que es que eso es bien complejo porque en determinados momentos se matiza eso y resulta que hay algunas mujeres patricias, o sea, de aquí, de las ciudadanas, que pues están aquí, son mujeres libres, pero son esposas de un patricio, por ejemplo. Muere el patricio, entonces ellas comienzan a administrar acá. Veíamos que es como que estén en dos posiciones diferentes. También la influencia que tienen las mujeres que están alrededor del emperador en determinados momentos es bastante grande. Alrededor de los gobernantes, de los administradores de justicia, que eran los pretores, allí están cerca. Por ejemplo, se considera que es la madre de Constantino, una de las que más ejercen presión sobre Constantino para que se convierta Roma al cristianismo. También el papel de muchas madres de emperadores dentro de todas esas situaciones que se dan en las que hay conflictos y hay negociaciones y al mismo tiempo también intrigas
para asesinar, por ejemplo, al emperador y que el hijo de ella sea el que se convierta en el emperador, porque ella quiere tener el poder de ser la madre del emperador. De hecho, hay una anécdota que se cuenta de Nerón, cuando a Nerón lo van a matar, el emperador Nerón. Bueno, él primero, él manda a matar a la mamá, Nerón. Y cuando llegan los soldados, la guardia pretoriana, para matarla, ella, dice, según la anécdota, ella toma la espada de que la va a asesinar y la espada se la pone en el vientre y le dice que allí se la clave. O sea, es porque es el hijo el que la manda a matar. En otros casos, las mujeres abogaban algo que era una autoridad, era por ser las madres. O sea, el ser madre les daba una autoridad también a ellas. Hay algo que se llama ostentatum mamarium. Se ve en diferentes momentos y en la Edad Media también sucede. Es, por ejemplo, que en medio de una discusión en la que se están poniendo puntos de vista diferentes, la madre, por ejemplo, una mujer mayor, era la que tomaba la autoridad y a veces lograba que se terminara, pues, digamos, un conflicto. Y parte de lo que hacían, dentro de las actitudes que hacían, era descubrirse los senos y mostrar sus senos. De esa manera, todos los demás debían digamos, como bajar la cabeza bajo esa autoridad. A eso se llama ostentatum mamarium, es la autoridad de ser la madre de algunos de los que están ahí. Y eso va a suceder todavía dentro de la Edad Media. Van a ver cuando estén en Historia 2, van a ver muchas pinturas en las que hay mujeres con los senos descubiertos. Ese es el llamado ostentatum mamarium. Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿No? ¿Sí, Kevin? Kelly. Tenía una duda sobre el título de César. Creo que título dijo que era. Porque mayormente eso es un nombre, pero ¿por qué para ellos era un título? Ya vamos a ver acá, lo voy a preguntar a Google. César. Vamos a ver para deriva del cognomen de Julio César, dice en general cónsul y dictador romano. No era más que un nombre familiar, pero pasó a convertirse en un calificativo imperial, es decir que era como decir rey, como decir faraón, como decir, ¿qué otro más? ¿Otro título? ¿Cuál es el otro que utilizaban en Mesopotamia? Patesi, es decir, era un título nada más. O sea, pasa de ser de los primeros emperadores, el nombre de uno de los primeros emperadores, a utilizarse como si fuera un título. Es decir, yo soy Orlando y se convierte en emperador, entonces yo ahora soy César Orlando. O sea, César sería el título, como decir el rey o el emperador Orlando. Y hay otros más que se utilizan. Augusto es otro que se utiliza también como calificativo, es decir, se toma el nombre de uno de los emperadores como más influyentes y a partir de eso se suma el nombre del otro para agregarle un poquito de autoridad que tuvo uno de los que fueron antes que eso es básicamente. Es como el título del Papa, dice Edwin Eliseo, algo así. El Papa básicamente es como decir papá, o sea, es tanto la autoridad como el amor, por así decirlo, entre comillas, hacia los hijos. Por eso se le denominó los primeros siglos como Papa, y luego el Papa, que es el que utilizamos actualmente. Pero esa es la razón de eso del uso de César. O sea, César no es necesariamente un nombre. Fue un nombre, y se utiliza como nombre también, pero en muchos casos es solamente un título, que significaría, si le damos un significado como el emperador o el que gobierna. Eso sería. Bien, ¿alguien más? Bueno. Ali, una pregunta. Dígame. Siempre se ha utilizado el término emperador en toda la etapa de Roma. No. Sí. No. La primera etapa es el que se llama monarquía. En la monarquía, el nombre para la persona que gobernaba era rey.
el rey de Roma. Por ejemplo, Rómulo fue el primer rey de Roma. En la versión esta, tomamos el mito como la idea del primer emperador. Entonces, Rómulo sería el primer rey, porque en la etapa en la que él asume comienza la monarquía. Luego sigue una segunda etapa, que es la que les mostraba acá, es la que se llama república. En la república, los gobernantes se eligen, y en este caso sigue siendo un rey, por ejemplo, o sigue siendo un delegado. Mucho de eso de la república es el título que se ocupa de dictador. Dictador en sí mismo no es un término malo, o sea, los dictadores son los que dictan lo que se tiene que hacer, y es uno de los modos de gobierno que ya nos hablaba Platón allá en Grecia, la dictadura. Entonces el dictador es el que dice qué es lo que se tiene que hacer, pero lo puede hacer de manera inconsulta. Actualmente dictador es un término que conlleva un significado diferente y es peyorativo también, o sea, lleva una carga de un poco pesada, digamos, a que se le diga de esa forma, y denota a alguien que hace las cosas sin consultar a los demás y que prácticamente controla con mano dura al pueblo. Eso se llama dictador. Pero muchos de este momento, de esa etapa de la República, fueron dictadores. O sea, esa es la manera de gobierno. Luego, en el 27 a.C., después de Julio César, pues ahí es donde el primero que llega dice, no, miren, a mí no me estén hablando, este Octavio, dice, no me estén hablando de que van a elegir quién va a gobernar, aquí el que va a decidir soy yo. Y entonces ya no es mi dictador, no, ahora pasa a ser emperador, porque su autoridad impera por sobre todas las demás, sobre el Senado, o sea, el que dice que se va a hacer es él, y quien dice quién va a ser el siguiente gobernante es él. Él dice, bueno, tengo un hijo, y mi hijo va a ser el siguiente emperador. Y va a tener hijos también, y su primer hijo va a ser también emperador. Entre la familia de los emperadores sucede otra vez la idea esta de mezclarse entre familias, ¿verdad? Se casa con la hermana, se casa con una prima, con una tía, con una sobrina, de manera que, según ellos, se mantenga la pureza de la familia. Por eso es que muchos emperadores tienen problemas físicos también, que se notan en los retratos que de ellos hicieron los escultores romanos. Bien, ¿estamos bien hasta ahí? Avanzamos una más, creo que no da tiempo todavía. Acá esto solamente se los dejo para que pues vean otros nombres de estos gobernantes y de la parte de la sociedad. Si se fijan, pues principalmente los dibujos nos muestran hombres, es porque a las mujeres no se les considera parte de la sociedad, sino que se les considera, bueno, sí se les considera parte de la sociedad, pero no como ciudadanas, sino como mujeres libres, pero no ciudadanas. Tenemos libertos y esclavos principalmente. O sea, ni aquí aparece, porque en la pirámide, acuérdense, la mujer aparece afuera de todo eso. Ah, un dato, por cierto, se me escapaba. Luego de que Roma asume al cristianismo como la religión oficial, entonces comienza un proceso de sincretismo entre costumbres romanas y costumbres tanto hebreas como de esta nueva cultura, la paleocristiana. Comienzan a formalizar también los libros que ustedes conocen en el Nuevo Testamento y reglas también. Se comienzan a formar reuniones en las que se va diciendo, miren, esto sí, esto no, esto sí va dentro del cristianismo, esto no es cristianismo y así. Eso se ve más adelante en la historia. Pero ¿qué sucede? Muchas de las cosas que se establecieron en el cristianismo son romanas. Una de esas es, por ejemplo, que la mujer no puede ser sacerdote, no puede tener un cargo de dirección. Según ustedes lean Nuevo Testamento, no sé si es Corintios, pues sí, la primera o segunda de Corintios, pero ahí dice, o no sé si es Éfesos, una carta de los Efesos, no me acuerdo. Pero dice que la mujer debe caminar atrás del hombre. La mujer no es cabeza, dice, el hombre es cabeza. Y así hay un montón de frases en el Nuevo Testamento donde dice esa posición de la mujer. ¿Por qué? Porque los libros bíblicos los escribieron romanos. O sea, básicamente la cultura romana es la que moldea lo que el cristianismo fue en algún momento y lo acomoda a su sociedad. Y por eso es que se establecen un montón de cosas que se siguieron haciendo de ahí en adelante hasta nuestra fecha. Pero las mujeres en el cristianismo católico, por ejemplo, las mujeres no pueden ser sacerdotes. Sin embargo, ustedes leen las cartas que escribió Saulo,
Pablo de Tarso, y dice, saludo a la sacerdotisa y menciona la ciudad, saludo al sacerdote y menciona la ciudad. O sea, él menciona sacerdotisas. ¿Por qué? Porque en la etapa original del cristianismo, lo que se llama paleocristianismo, las mujeres sí eran sacerdotisas. Pero cuando Roma toma el control, en ese momento elimina a las mujeres, porque en la sociedad romana las mujeres no pueden tener ningún tipo de autoridad ni de peso, digamos, social, y entonces las aparta. Y por eso es que la Biblia dice lo que dice. Ustedes ya conocen. Digo, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento corresponde a unas situaciones similares, pero digamos que un origen más amplio que el propiamente cristianismo. Bueno, ahí aparece otro también, ahí para que vean magistrados, cónsules, pretores, censor. Por ejemplo, Pilatos era un pretor, es decir, era el que administraba la justicia. Por eso es que a Cristo, según el Antiguo Testamento y en el Jesús bíblico, se lo llevan ¿cómo se llama? A Pilatos. A Pilato, y Pilato dice, mira, pero ¿y de dónde viene él? De tal ciudadano, entonces mándenselo a Herodes. Y se lo llevan a Herodes, y Herodes estaba borracho y él lo que quería es que le hicieran un acto de magia. Entonces, y Jesús no, porque ni siquiera le contestó, creo yo, no me acuerdo bien, porque él había prácticamente depositado toda su energía, no sé, su poder, su esencia en el huerto de los olivos, en la oración del huerto de los olivos. Y prácticamente era un ser humano normal, como pasó al martirio, según la Biblia. Acuérdense, siempre les hago esas aclaraciones. Entonces, el pretor era Pilatos, y sería entonces ¿cómo se llama el cónsul o la persona, la autoridad como gobernador en la zona, era este otro Herodes. Y bien, hasta ahí entonces con esto y vamos a la religión. ¿Qué pasa con la religión? Originalmente, acuérdense, originalmente Roma, cuando hablamos desde la etapa de la monarquía, o sea, ya por el siglo 8 a.C., o sea, 753 a.C., para acá, era politeísta, una religión básicamente calcada de la religión griega, en la que había una genealogía también, unos dioses olímpicos que eran los que gobernaban, solo que habían algunos que tenían un tanto más de predilección, digamos, los romanos. Por ejemplo, Marte era uno de los predilectos por él. Para los griegos, Ares, el mismo Marte, no era de los principales. Él tiene sus historias relativas con algunas diosas, con los dioses, pero no era uno de los principales. Pero para los romanos sí, por eso se decía que el padre de Rómulo y Remo era Marte, el dios de la guerra, según la mitología corresponde al origen. Entonces lo mismo, la religión se consideraba oficial, era, o sea, cualquier cosa que tanto los reyes, los jefes de Estado en el periodo monárquico o los emperadores, pues ellos asumían que eran los dioses los que guiaban lo que ellos decían. Y muchos emperadores se dijeron que ellos eran divinos. Por eso es que en representaciones escultóricas de ellos aparecen con una corona de laurel, como la que usaba Apolo, porque se consideran de origen divino de ellos. Y así los nombran en los poemas y en las leyes. El divino César Augusto, por ejemplo, el divino Marco Aurelio, por ejemplo, y así otros más. Pero ¿qué sucede? Acuérdense, en el siglo IV, después de Cristo, aparece el cristianismo como la religión oficial del imperio. Esa religión se llamará católica, porque católico significa universal. O sea, los romanos dijeron que queremos una religión universal a Roma. Y dicho de otra forma, queremos una religión católica para toda Roma. O sea, católico significa universal. Por eso no crean que es discriminar a otras vertientes del cristianismo, pues yo menciono mucho el catolicismo en este momento. Pero lo que sucede es que no hay otra religión cristiana. Faltarán un par de siglos para que el cristianismo se separe por primera vez y se generen dos vertientes, una que se llama cristianismo ortodoxo y la otra que sigue siendo la cristiana católica. O sea, la cristiana católica se separa primero en una vertiente que se llama cristiana ortodoxa, que es la que se queda en la región de
la actual Grecia, la actual Turquía, la actual Rusia, toda esa región de ahí, pues es la ortodoxa. Más adelante, en el Renacimiento, se vuelve a separar y aparecen como 4 o más religiones que se le denomina protestantes, porque protestan en contra de la religión católica. Y ahí está la de Calvino, Lutero y otras más. Pero eso pues lo ven más adelante ustedes. Y bueno, ahí es donde se asume esto como religión y avanza. El panteón romano está constituido por los mismos dioses griegos, son básicamente los mismos. Y pues hasta ahí llegamos con la introducción a Roma, justamente una clase, y luego vamos ya a partir de mañana con lo que se refiere ya propiamente al arte. Siempre es de rigor que conozcamos todos estos aspectos de Roma porque es bien determinante saberlo por lo que va a suceder más adelante. Vamos a ver el siguiente tema relacionado con Roma, es que viene del paleocristianismo, pero cuando ustedes estén en la historia 2, la Edad Media está relacionada con Roma, con Grecia y con el paleocristianismo. Y la religión que se conforma en medio de ellos, que es la religión católica, la que aparece por ahí. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿No? ¿De verdad todo quedó claro? ¿No quedaron más dudas? Sí, Concepción, dígame. Usted al inicio lo de la romanización. ¿A qué se refería? No entendí muy bien. La romanización es que cuando llegaba a un lugar, entonces los romanos comenzaban, digamos, San Salvador, digamos, San Salvador. San Salvador no es San Salvador. Bueno, sí, vamos a decir San Salvador. Entonces, ¿qué sucede en las ciudades romanas? Las ciudades romanas tenían agua potable, tenían las carreteras de primer nivel, tenían también alcantarillas para que el agua sucia se fuera. Digamos, San Salvador no tiene nada de eso, vamos a suponer que no lo tenía. Y entonces llegaban los romanos y comenzaban a construir acueductos para traer agua desde la montaña de Chalatenango, si fuera posible, hasta San Salvador. Y si tienen agua en las casas o en las plazas para que la gente llegue a tomar agua limpia, entonces esa agua cuando se ensucia debe de salirse de las ciudades sin que ensucie nada. Entonces hagamos las alcantarillas. En Roma, por ejemplo, está la cloaca máxima, que es este lugar donde iban todas las alcantarillas de Roma. Como ahora va a ser una ciudad romana, entonces va a venir mucha gente acá. Necesitamos construir edificios que sirvan para contener a toda esa gente. Y a construir edificios, gente tenía dinero, ya iba a construir 2 edificios acá y comenzaban a alquilar las casas, o sea, digamos los apartamentos, como decimos actualmente. Entonces comenzaban a crecer edificios por todos lados y como hay mucha gente ahora, esta gente necesita divertirse, hagámosles un circo. Y les ponían el circo ahí. Y luego, bueno, pero ahí hay más y la gente quiere seguir divirtiéndose. Pongamos entonces un circo máximo. Era como una pista de carreras para que la gente llegue ahí a jugar. Pero la gente se sigue aburriendo. Hagámosles un teatro. Entonces, la ciudad comenzaba a crecer en función de todas aquellas necesidades que los romanos tenían para ellos. Junto con eso venía lo que también les mencioné, que eran los métodos de cultivo. O sea, los militares sabían muchas artes. O sea, sabían, al decir artes me refiero a oficios. Sabían muchos oficios. Entre esos la agricultura, la ganadería, la carpintería, ¿cómo se llama esto? La albañilería, que aunque tal vez no se llamaba igual, pero el oficio de la construcción. Y entonces todas las ciudades que conquistaban comenzaban a tener ciertas características. Aparte comenzaba a hablarse un idioma que lo oían los demás y comenzaban poco a poco a adoptarlo también. Y así eventualmente las ciudades se romanizaban. A eso es lo que se llama esto de romanizar. El desarrollo, dice Edwin también, sí, algo así, como revitalizar las ciudades, sí. Y la gente que estaba ahí se sentía de nivel, ¿verdad? Ahora ya no son cualquier cosa. Sin embargo, a los ojos romanos, pues no eran todavía más allá de personas porque se consideraban no ciudadanos. O sea, los romanos eran los que tenían, como digamos, el orgullo de sentirse ser parte pues, de ese imperio como tal. ¿Alguien más? Bueno, una última pregunta. Bien. A ver, las calzadas fueron como parte causa del desencadenamiento del Imperio Romano o de la caída. ¿Cómo? ¿Las?
Las calzadas, si fueron parte de la caída de Roma, como habría nuevas rutas de comercio, entonces algo ahí que la gente tal vez se iba o así. No, al contrario, la gente buscaba acercarse cada vez más a las ciudades a través de las calzadas, porque ahora con las calzadas, que serán en una autopista, digamos, de la época, podían llegar más rápido a los lugares que quisieran. O si no había, por ejemplo, tenían que rodear una montaña para poder llegar porque hay un barranco y un río que pasa ahí. Los romanos construían un puente en esa zona y era mucho más rápido. Entonces la gente, al contrario, quería llegar a lugares donde había más desarrollo porque pensaban que de esa manera ellos podían desarrollarse también, tener más trabajo que vivir en una villa en las afueras de las ciudades. O sea, más que se iban, era más bien que se llegaba a la gente para esos lugares. Ahí dice, ahí muy bien, dice, como hoy en día, dice, las personas emigran a las grandes ciudades. Yo, por ejemplo, crecí en una ciudad del interior. Yo vengo de Hilo Vasco. Me vine a estudiar a San Salvador y al final me quedé en esta zona. Y ya por el trabajo me resulta más cómodo aquí que irme hasta allá, ¿verdad? Entonces, la inmigración actualmente sigue existiendo y por eso es que vean cuántas proyectos urbanísticos están creciendo en los alrededores de San Salvador, porque la gente se está viniendo, se va a las ciudades más importantes y el tráfico se vuelve un desastre. Entonces, de eso vamos a hablar mañana que vamos de arquitectura, cómo era también ya vivir en una ciudad romana de este tipo. Que voy a tener, bueno, Gabriel dice como México y Mesoamérica, algo así, exactamente. Voy a tener la grabación acá.